Bien, agradabilísimo siempre saludarles, muy amables por estar allí, eso es inapreciable y cada vez son más. Y les recuerdo, técnicamente se los dice José Pablo la fórmula, yo se lo digo así al natural, en el sentido de que entre que usted le dé like a cada video, genera un efecto multiplicador. Y si le gusta, pues puede ser que le gusta a la o las personas con las que usted comparte, y así se genera precisamente esa consolidación. Me daba unos números ahí muy estimulantes José Pablo de lo que es el promedio de visualización en los últimos meses de parte de ustedes. Bueno, entramos en materia. Quiero decirles que vamos a tener una charla vía Zoom, eso que nos han pedido también, muy interesante, una de varias, con Amarini Villatoro, y por eso vamos a desarrollar inicialmente ese tema, y vamos a tener también con una doctora que conoce José Pablo y que ya accedió a estar vía Zoom también con ustedes, contando lo que es el día a día en un centro de salud, y lo vamos a hacer también en la antesala deportiva del próximo domingo, así que eso como adelanto. Pero este lunes, como se los habíamos anunciado también, se inició ese seminario muy importante, primera vez, y con una serie de recursos tecnológicos. Algunos ya se los habíamos presentado acá, no visualmente en el sentido, sino la mención que hizo en su momento el técnico y también el presidente de la federación sobre programas que se adquirieron para darle un seguimiento lo más profundo y detallado posible a jugadores y selecciones posibles rivales de Guatemala en un futuro que no se sabe cuándo va a comenzar a aparecer. Así que, José Pablo, ¿qué te quedó como lo que consideras más relevante de lo que viste de esa primera comparecencia? Incluso también los números que me diste, tuvo bastante aceptación con presencia y con seguimiento. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto a todos poder saludarlos. Yo me quedo con lo positivo. Me atrevo a decir que casi todo en esto va por esa vía. Cosas interesantes. En algunos puntos podemos estar de acuerdo, en otros quizás no tanto. Pero yo quiero resaltar que algo que me llamó mucho la atención es la adquisición de 5 programas específicos que están ustedes viéndolos en pantalla. En el caso de ClipDraw, Naxport, White Scout, TacticPad y FieldWix, que son los programas que tiene la selección. Cada uno lógicamente tienen pues algo en específico. Me llama la atención como con uno de los programas que mencionaban, que es inclusive de los más caros, ellos pueden analizar a los rivales, y analizar no únicamente viendo... ¿Cuál es de todos ese? Ahorita vamos a ver si me aparece por aquí, dentro de lo que vimos ayer con Amarini. Creo que no está, pero lo que me llamó la atención, Gustavo, es de que usted puede basta con meter el rival. Por ejemplo, en Puerto Rico le aparecen los jugadores desglosados, y si usted quiere ver uno en específico, usted apacha en ese jugador y le aparecen videos, un seguimiento hacia cada uno de y así nos de los jugadores. A nosotros también. Y así nos pueden ver a nosotros, correcto, exactamente. Entonces es interesante ver cómo ha avanzado la tecnología, cómo se pueden hacer estudios al respecto de los rivales, cómo los analizan. Y lo decía muy bien Amarini, uno puede entrenar muy bien en la semana en base a lo que uno mira, pero a la hora de la hora uno no sabe si le pueden cambiar lo que uno ya piensa o cree que va a ser el rival. Entonces eso es como que algo interesante que considero yo de esta nueva forma de trabajar ahora con el ayuda y el respaldo de la tecnología. Pues es muy importante. Escuchando a José Pablo y ustedes captándolo, pues me recuerdo de varios ejemplos. Uno del propio Amarini. Recientemente, conversando con él, nos mencionó cómo en un partido de su ex equipo Guastatoya contra Comunicaciones y contra otro estudioso como Mauricio Tapia, se cambiaron cada técnico 3 sistemas durante el partido, tratando definitivamente de sacar provecho y sacar ventaja. Luego, también recuerdo perfectamente a Ever Almeida, cuando en su primera época en Municipal le pregunté, mire, ¿usted por qué no
sale a lo que es el área de técnicos a dar alguna instrucción y me dijo, no se olvida, casi textual la frase que van ustedes a escuchar: mire Velázquez, todo lo que se hace se trabaja, se repite en la semana, y el domingo, el día del partido, se tiene que aplicar. Y entonces, trayendo a colación eso, y que la actuación de Ever fue muchas veces, y lo regalaba José Pablo, estaba mucho más chavito, de que se iban a descansar y si algo no le había gustado, regresaba no solo con un reacomodo, sino que hasta con piezas diferentes. Más de una ocasión Ever cambió los 3 jugadores, sus pupilos que tenía derecho de reglamento para cambiar, y entonces esto es entrar a alternativas. Por eso se ha dicho muchas veces, cuando un equipo no se le ve variantes, porque como que se quedaron muy encuadrados en algún molde. Pero ¿qué otra cosa te llamó la atención de esa primera jornada de seminario? Sí, es interesante, Gustavo. Por ejemplo, hablaron de los diferentes tipos de métodos. Ustedes los están viendo ahorita en pantalla. Existe el mixto, el fraccionado, el inductivo, el integrado, el analítico y el global. Estos 2 últimos son las dos metodologías que le gustan al técnico, a Marini Villatoro. El método analítico, pues, es la sumatoria de varios rendimientos entrenados de forma independiente y con mucha repetición. Él recalcó mucho ese tema de la repetición dentro de sus entrenamientos. Él a eso le llama automatismos, de hecho. Y la palabra automatismos, lo están viendo ustedes también en pantalla, dice que son patrones, acciones de juego que se utilizan en el fútbol con el objetivo de mecanizar, y inclusive aquí lo puso entre paréntesis, automatizar a los jugadores a tomar ciertas decisiones y a realizar ciertos movimientos en una situación de juego determinada. Entonces me llamó la atención verdaderamente cómo a Marini puso los ejemplos con videos de cómo ellos trabajan diferentes situaciones de juego que se pueden ir dando dentro de un partido, y que si en dado caso se llega a dar una jugada similar, pues ya sepan los jugadores cómo reaccionar. Esa es la forma en la cual a Marini le gusta trabajar. Yo pienso que va muy de la mano con la disciplina, algo que no hay mucho en nuestro país en general. No hablamos del deporte, sino en toda profesión, y que pienso que es algo bueno. Yo lo he dicho en varias ocasiones de las cosas que admiro de los militares, que no son muchas, pero si hay algo de admirar es esa disciplina, justamente. Bueno, ya ustedes, sobre todo gráficamente, como lo que le está presentando a José Pablo, aparte de lo que se está platicando, van tomando alguna idea de lo que es esa profundidad, y uno saca a colación y algunas conclusiones definitivamente, porque por ejemplo a Marini fue a ver entrenamientos del Leeds United que dirige Marcelo Bielsa, y fue a ver entrenamientos del Atlético de Madrid que dirige Diego Simeone, porque ellos son 2 técnicos que son muy creedores y de práctica de que todo parte de un orden. Yo siento que eso ha sido más vertical. Bielsa, le dicen el loco, pero creo que está loco tal vez por algunos comportamientos que algunos de ellos ya se los mencioné, pero lo demás no. Y posturas a veces radicales, como la más famosa para mí de todos, que jugaba a Batistuta y el Piojo López por afuera y no jugaba Crespo. No podían jugar juntos con Batistuta en su criterio, y lo mantuvo así. Cualquiera que recuerde cambios de la selección de Argentina, la mayoría, salía Gabriel y entraba Hernán, y se quedaba el Piojo o algún otro que tuviera esas características de jugar por afuera. Entonces, yo, todo lo que es tecnología, bienvenida. Por eso, a quienes nos han estado mencionando lo del Zoom, pues le vamos a entrar también con eso del Zoom. Pero yo sí pienso, cuando mencionó José Pablo las fórmulas, está lo intuitivo. Y en ese caso, uno cultiva el conocimiento, pero debe de dejar un margen para que la persona tenga iniciativa, y sobre todo si las características de esa persona dan margen para esa libertad. Les voy a poner ejemplos. Juan Román Riquelme, máximo ídolo de mi buen amigo Omar Sanzoni, es una persona excepcional en creatividad,
pero en el campo era Aragán. Messi es Messi. Y encima, ¿cuántas veces no hemos visto a Messi bajar a colaborar, a recuperar la pelota? Entonces ahí está, que le dan libertad, pero Leonel Andrés se ha preparado física y mentalmente para, aparte de su gigantesca creatividad además, y gol y todo, ser uno de los primeros recuperadores de balón, porque seguramente, no sé si eso lo tocaron, pero los técnicos en su gran mayoría, y por eso cuando se entra en profundidad de conocimiento, uno dice por algo, le dicen profes, ¿verdad? Porque yo no sé si te topaste con un profesor o profesora o catedrático de que remarcara, remachar y remachar hasta lograr el objetivo de que se asimilara a lo que estaba tratando de transmitir. Sí, muchas veces en el colegio o incluso en la universidad le pasa a uno mucho que ese es uno de los sistemas que es por repetición, justamente. Hay que ver también qué buena retentiva puede llegar a tener el alumno. Algo que me llama la atención, Gustavo, y es algo que recalcó a Marini, es de que este tipo de automatización es aplicada para la zona media y la zona defensiva. Él dijo que en la zona defensiva tiene que ser así, sí o sí, no se pueden salir, y que él recalca y que se enoja cuando en algún momento se equivocan en algo de lo que tanto repiten en la línea defensiva. En la línea media, de igual forma, y en la línea delantera, de igual forma hacen los ejercicios, pero lo deja a criterio del jugador decidir si a la hora del partido le sale una jugada similar y él decide hacer lo que se practicó o la creatividad de cada uno de los jugadores. En ese sentido, él sí se mostró muy abierto en decir que respetaba a sus delanteros y los dejaba a su criterio. Yo pienso, como análisis personal, Gustavo, a mí personalmente no me gusta mucho ese tipo de trabajo de automatizar las cosas, pero sí pienso y sí creo que en países como Guatemala, en selecciones como Guatemala, sí puede ser efectivo por el hecho de la técnica. Yo pienso que el automatizar puede contrarrestar la falta de técnica que pueda llegar a tener un jugador. Eso pienso yo, creo yo, porque hay que ser realistas. No hay mucha creatividad dentro de nuestro fútbol, ya no hay esa técnica individual. Yo, por ejemplo, hoy en la mañana me desperté viendo un video de la selección y uno miraba el Loco Rodríguez, uno miraba, ahí estaba el Pescado Ruiz, el Pin Plata. Vi ese partido con Costa Rica con 2 goles de Juan Carlos Plata, aquí en el Mateo Flores. El 2-1. El 2-1, correcto. Y uno miraba y uno decía, quizás no era el ideal o la máxima selección que hemos tenido, pero técnicamente sí eran superiores a lo que actualmente hay hoy en día. Y aparte viste antes, por ejemplo, a Claudio Rojas, viste a gente como Martín Machón, además en el famoso partido que se les puso un resumen del 1-1 con Brasil. Ahí había un bagaje y riqueza técnica de varios jugadores y se complementaba con, por ejemplo, velocidad y explosividad, por ejemplo, de Valencia. Sí, eso me llama mucho la atención. Por ejemplo, es un ejemplo el poder conducir correctamente el balón en espacios cortos, como lo hacía Memín Funes. Memín Ochoa. Yo no veo ahora en la actualidad alguien que pueda hacer ese tipo de fútbol. Quizás cuando estuvo pasando un buen momento, quizás por ahí lo que hacía Macal, que acababa de regresar del fútbol sala y dio el salto porque ahí el fútbol sala es un requisito por el espacio reducido, trabajarlo al fondo. El fútbol sala le ayudó, pero ya vio que no tuvo continuidad, lastimosamente. Entonces yo pienso que para eso sí puede llegarle a funcionar hasta cierto punto la automatización a Marini, pero sí considero que hay que trabajar mucho el mejorar la técnica, Gustavo, porque inclusive dentro de los videos que mostraron, donde están haciendo los ejercicios, el ejercicio es muy fácil, hacen una serie de pases, el jugador ya tiene que estar en tal posición, lógicamente les queda la portería sola y ya solo es de pegarle porque están haciendo ejercicios sin portero. Y es increíble ver cómo la pueden llegar a fallar muchas veces los jugadores. Para mí ese tipo de cosas, ahí es donde hay que trabajarlo más, pienso yo. Porque si no tenemos la creatividad para poder crear muchas jugadas, mínimo las pocas que podamos llegar a tener, no fallarlas.
Pues ya ustedes sacarán su propia conclusión de por qué, por ejemplo, Amarini Villatoro considera el más táctico de los jugadores que ha trabajado en los últimos tiempos a Carlos Gallardo, que le rindió muy bien en Guastatoya y es incluso el capitán de la selección. O sea, es de aquella famosa disciplina táctica de la que he hablado bastante con técnicos. Incluso no les doy los nombres, pero así como lo dice, por ejemplo, con Almeida, lo de Loco García, etcétera. Pero son dos técnicos nacionales con resultados. Me refiero a que uno me mencionó muy claramente que era tan difícil en esos tiempos, no estoy diciendo tan recientes, ahora tiene que haber mejorado, que él tenía que sectorizar el campo y hacer divisiones para que cada quien supiera cuál era su parcela y cuáles eran los movimientos que tenían que realizar cuando, por ejemplo, sale un lateral y se da el corrimiento de un central, etc. Y otro que fue de los primeros en usar computadora aquí hace rato y que sigue vigente, y me decía que era difícil a esa altura el hablar de una asimilación pronta de la disciplina táctica. Y yo estoy totalmente de acuerdo con la disciplina. Eso es ya el símil que les hizo José Pablo de la institución armada, sus miembros en esencia, ¿verdad? En esencia. Pero, por ejemplo, no me gusta, no soy precisamente devoto de alguna manera, por ejemplo, de robotizar a la persona. Ya de robots, hoy precisamente, leí una nota donde dice que se inauguró el primer burdel de robots en Estados Unidos. ¿Ya sabías? No. También, porque ahí tendría que ser de seres humanos, no sé, y los japoneses están muy adelantados con eso, los robots, etc. Pero llegar a ese extremo, yo sí, definitivamente, no me caso en ese aspecto de robotizar, y sobre todo cuando alguien ya analice y conoce las características de su jugador, y saldrán, y hay quienes puedan tener cierta libertad, como por ejemplo el técnico de selección habla de que con la gente de ataque tiene, digamos, un cachito de flexibilidad, como lo mostró por ejemplo con Marvin Ceballos, que él es explosivo, es hábil también, tiene habilidad, y que a veces se los acaba de apuntar José Pablo, pues se excede en la retención, y eso es que después de que se pierde la pelota hay que movilizarse para hacer una recuperación pronta, porque no lo va a regar uno mal parado, porque ahora se ha visto, y es una realidad, que alguien que pierde la pelota incluso en el campo adversario, el otro, como está ya mecanizado bastante, puede armar una contra tan rápida, si sobre todo ejecuta rápidamente, pasar a ese desdoble y convertir en el otro arco. Sí. Es algo así, ¿no? Bueno, también dentro de esto queremos adelantarles, ahí les presenta José Pablo 3 ejemplos. Al momento tengo 22 de equipos que desaparecieron, o yo considero, porque hay uno de los ejemplos es Universidad, que primero se llamó Medicina en los años 20 hacia 30 y después ya Universidad. Y la Universidad está en segunda división y ahora ya se unió formalmente con Capitalinos, con Siquinalá y con Misco para pelear ante el TAS unificadamente por revertir eso de descenderlo, el acuerdo famoso 52-20-20 de la Federación. Está también uno de los que yo más lamento, que sí lo conocí más a fondo. Me refiero a la U, la conocí, pero en los tiempos más cercanos, ¿no? Incluso en la fotografía que se les presenta, ahí está un familiar político, porque fue el esposo de mi madrina y tía de bautizo, César Augusto Sánchez Figueroa, que vino de Sololá, su sector original, se convirtió, y por eso le pusieron la Pepesca Sánchez, porque era de zona del lago, y fue un tremendo jugador, que alguien que fue el primer guatemalteco en salir de Guatemala y jugó en el América y en el España de México, el gringo Aguirre, me habló muy bien de él, y fue de los primeros seleccionados en los años 30. César Augusto Sánchez Figueroa, reitero. Pero lo de Timnac sí es tremendo. Incluso un colega que simpatiza por ellos o ha simpatizado por ellos trató de rescatarlos, me refiero al doctor Aguilar. Francisco. Pero en el caso de Francisco José Joaquín es la cosa, pero no se pudo, porque no se pudieron unir los factores, sobre todo que incluye el monetario, para poder sostener a ese equipo albirrojo de tantas hazañas, tanto que incluso hubo una época que la reconocen quienes viven en esto o se lo transmitieron a sus hijos, de un tipografía nacional que hizo el clásico municipal, que después pasó a llamarse el de antaño cuando ya apareció Comunicaciones en Escena.
Y así les damos esos ejemplos para otro más reciente que se llama Cementos Novela. Tuvo una vida no con títulos como, por ejemplo, Medicina Universidad ni Timnac, pero ahí está un Cementos Novela que lo recuerdan gratamente muchos, porque en su corto espacio de vida fue muy fructífera. Y así podemos venir. Pero ese es un adelanto de un reportaje que vamos a tener y que incluso a José Pablo le va a ayudar en el sentido de conocer, porque hay una diferencia natural y amplia de edad, etcétera, y de tiempos, etcétera, de vivencia. ¿Qué te parece eso de hurgar en la historia de equipos emblemáticos desaparecidos? No, realmente interesante la invitación para que no se pierdan próximamente ese material que les vamos a tener aquí en Contacto Deportivo, porque es importante saber la verdad, la historia, qué es lo que ha conformado nuestro fútbol. Hay un dicho que dice que quien no conoce la historia está condenado a que la historia se vuelva a repetir. Yo pienso que uno puede aprender incluso de los errores que se han podido cometer a lo largo de, específicamente en la parte dirigencial, que considero que es donde más abundan los errores en nuestro fútbol, lastimosamente. Y equipos que han sido históricos, que por ejemplo mi abuelito, por ponerles un ejemplo, seguramente los vio, estuvo presente. Por ejemplo, a mí no se me olvida una anécdota que él siempre me cuenta cuando iba al estadio Autonomía y que iba a comer hot dogs en la parte de abajo de las gradas. Entonces dice que miraban el partido y todo, compraba su hot dog y se iba abajo de las gradas a poder comérselo. Y son cosas que ahora uno ya no podría hacer, además que el estadio ya ni existe, ya fue demolido. Entonces son... Ahí está puro crédito hipotecario y puro Banco de Guatemala. Sí, entonces son algunas cosas que están ahí, quedaron en la historia. Alguna vez estuvo un estadio en ese lugar, perteneció un equipo a ese estadio, entonces va a ser interesante pues el que ustedes se les pueda presentar un poco de lo que ha sido la historia del fútbol de Guatemala. A través de eso, de quienes estuvieron y ahora ya no están, o corren riesgo de no estar, como el caso que hicimos de universidad, ¿verdad? Porque ya incluso bajar a una tercera categoría o a tercera división, ojalá que no ocurra, pero en este momento la sentencia está de esa manera. Así que no se olviden también lo que les mencionamos al principio. Vamos a tener una charla con una doctora que trabaja en primera línea y con el agregado de un centro de salud, que ahí los riesgos son mayores, las limitantes de insumos son gigantescas, etcétera. Así que no se lo pierdan tanto acá en Contacto Deportivo como en la antesala deportiva del próximo domingo de Nuevo Mundo en 96.1 en sus frecuencias en el interior, hablando, incluso les decimos, de las 9 de la mañana en adelante en una antesala que se inicia 2 horas antes. Bueno, cuando no hay partido, que el domingo sí nos tocó chilero desde las 6 de la mañana, luego antesala que extendimos hasta las 11:40. Así que muchas gracias.